procedimientos administrativos. Estos tres órganos que he mencionado en este momento son los que esencialmente ejercen función administrativa en nuestro país. Por esencia, están llamados a ejercer función administrativa. Luego tenemos todos los otros órganos del Estado que por excepción ejercen función administrativa, para que vean el alcance que tiene el régimen de esta ley. Continuamos mencionando a los llamados organismos independientes. ¿Quiénes en nuestro gobierno constituyen organismos independientes? Se trata de órganos que no pertenecen a ninguno de los tres órganos fundamentales del Estado y que no tienen personalidad jurídica propia. Mencionemos algunos para ejemplo. Tenemos aquí las comisiones del servicio civil, por ejemplo, y el Tribunal del Servicio Civil, las juntas de la carrera docente, Tribunal de la Carrera Docente, el mismo Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Todos estos órganos excepcionalmente ejercen función administrativa, por ejemplo, cuando celebran contratos administrativos, contratos de concesión, contratos de suministro, cuando nombran personal, cuando aplican régimen disciplinario a su personal, cuando aplican sanciones, etcétera, están ejerciendo función administrativa. Y finalmente, escuchen esto, también el órgano judicial y el órgano legislativo ejercen excepcionalmente función administrativa. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia autoriza a abogados, controla su conducta, autoriza notarios, todo el tema de probidad es función administrativa. Esta ley regiría todas esas funciones que ejercen estos órganos. La misma Asamblea Legislativa, cuando celebra contratos administrativos, contrata personal, etcétera, ejercen función administrativa. Esta es como una primera idea para que vayamos captando el alcance que tiene una ley de procedimientos administrativos en un país. Ahora veamos unos ejemplos de actividades que constituyen función administrativa para que completemos más la idea. ¿Qué actividades constituyen función administrativa en nuestro país? Toda la aplicación del régimen sancionatorio, sanciones de tránsito, cualquier sanción que imponga una superintendencia, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, municipalidades, todo este régimen es función administrativa. Todo el régimen de funcionarios y empleados públicos, cuando se aplican sanciones a los empleados de una institución, toda esta es función administrativa, cuando se nombran, se trasladan, etcétera. Toda la materia de registros públicos, registro de la propiedad, registro de comercio y dentro de todas sus dependencias, los registros de estado familiar, todo esto es función administrativa. Los servicios públicos que se prestan por municipalidades, por autónomas, función administrativa. Procedimientos de contratación y contratos administrativos. Toda la actividad de fomento que el gobierno implementa cuando da incentivos para que los particulares orienten su inversión a ciertos sectores. Esta es también función administrativa. Toda la administración de impuestos, tasas y contribuciones, función administrativa. Toda la materia autorizatoria, autorizaciones para ejercer profesiones distintas, es función administrativa. Las funciones que ejercen las superintendencias, etcétera. Pónganse ustedes a pensar que actualmente cada una de estas instituciones que he mencionado y cada una de las materias que he mencionado se rigen por diversas leyes. Cada institución, cada materia tiene una ley que la rige. Veamos un esquema que tenemos por aquí, por favor. No sé quién está pasando las láminas. Necesito la siguiente, esta lámina. Vean ustedes, hay un esquema muy ejemplarizante. En la actualidad tenemos
multiplicidad de leyes administrativas, de trámites administrativos, de recursos administrativos, regidos de diferente manera, diferentes plazos, diferentes autoridades que conocen, diferentes nombres de recursos, diferentes plazos para interponer. Eso representa esa maraña de procedimientos que vemos ahí. Y entre esas se pierde tanto el ciudadano como el funcionario. Y también la misma jurisdicción contencioso administrativa, a cuya sala pertenezco yo en este periodo, también se complica el control de la actividad de los funcionarios públicos porque la normativa no es clara. Cuando nosotros logremos tener una ley de procedimientos administrativos, tendremos caminos más claros tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. Actualmente no tenemos ninguna ley que con carácter general, por ejemplo, desarrolle los principios constitucionales que rigen a la administración pública. Imagínense, ese vacío es tremendo. Con una ley de procedimientos administrativos se espera tener un esquema único de procedimiento, tener desarrollados los principios constitucionales que rigen a la administración. La siguiente lámina, por favor. Y así vamos a pensar un poquito o hablar un poco de qué trata esta reforma, qué beneficios traería una ley de procedimientos administrativos. Primero, como he dicho, desarrolla los principios constitucionales que rigen a la administración pública. Segundo, regula un solo esquema de procedimiento que derogará o dejará sin efecto todos los procedimientos de las leyes especiales actuales. Y tendremos un solo esquema de procedimiento. Y por otra parte, introduce normas que modernizan y vuelven más efectivo el funcionamiento del Estado. Avancemos un poquito más. Contenidos esenciales de la reforma. Principios del procedimiento administrativo. Voy a poner un ejemplo para que ustedes todavía terminen de captar un poco más de la trascendencia de esta ley. En nuestro país, todavía muchos funcionarios y ciudadanos no estamos conscientes del contenido de un principio básico en un Estado de Derecho, como es el principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? ¿Cómo se enuncia? Que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley. Un principio fundamental para un Estado de Derecho. Todavía existimos muchos funcionarios que estamos confundidos por la falta de una ley como esta, aunque la Constitución lo proclama, y creemos que nosotros podemos actuar siempre que la ley no prohíba actuar. ¿Qué les parece esa concepción? Un funcionario pensando que él puede hacer lo que se le ocurra siempre que una ley no se lo prohíba. Es desastroso para el buen funcionamiento de un Estado. Ese principio que he enunciado rige para los particulares. ¿Por qué? Porque los particulares se rigen por el principio de libertad. Pueden actuar en cuanto una ley no se los prohíbe o en cuanto no lesionen la moral, pero un funcionario ejerce un poder que no es propio, ejerce un poder que le corresponde al pueblo y por tanto ese poder tiene límites y los límites se los da la ley. Ese es un principio, como les digo, tan básico, ustedes lo han captado como algo fundamental, pero que todavía en nuestro país es desconocido. Hace pocos años hemos comenzado a hablar del principio de legalidad en este país. Precisamente una normativa, esta ley de procedimientos administrativos vendría a aclarar todos esos principios, los cauces a través de los cuales deben actuar los funcionarios públicos. Siempre yo he sostenido en foros como este
que existen muchos funcionarios probos, existen funcionarios de buena voluntad, pero también es necesario una normativa clara, porque por mucha buena voluntad que pueda tener un funcionario, si las leyes y los principios no son claros, es complicado actuar. Y siempre he dicho, yo trabajé muchos años como asesora, por la falta de esta ley, realmente una resolución bien hecha, bien fundamentada en este país es casi una obra de arte. Por no tener leyes claras, acudimos a integrar normas, a derecho comparado, a jurisprudencia, a doctrina, porque no tenemos legislación propia. Entonces, urge realmente esta ley, la aprobación de esta ley, para constituir un aporte más en la construcción de este Estado de Derecho que tanto anhelamos. Otro componente de la reforma es el régimen del acto administrativo. Son los actos que dictan los funcionarios. El silencio de la administración pública también lo rige esta ley. ¿Qué pasa cuando usted presenta una solicitud a un funcionario y el funcionario no le da respuesta? Por alguna razón, porque hay mucho trabajo, porque no le quiere responder, porque no le conviene responder, por cualquier razón, no le notifica. Entonces el particular debe tener mecanismos para proteger sus derechos. En esta ley de procedimientos administrativos se está proponiendo como regla general el silencio positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando un funcionario no notifique una decisión en cierto plazo que establece la ley, se va a entender que la respuesta al administrado es favorable. Y el particular está en el derecho de exigir una certificación respecto de ese acto que ha nacido a la vida del derecho del silencio de la administración. Otro contenido esencial de la reforma es la regulación de la competencia de los funcionarios. Fíjense que actualmente existe una figura que se llama delegación en el derecho administrativo. ¿Qué implica esta figura de la delegación? Que un funcionario puede trasladar, por regla general, a un inferior el ejercicio de ciertas atribuciones que le corresponden al superior. Entonces, esto facilita el funcionamiento de la administración, pero por el principio de legalidad de que hemos hablado, es indispensable que una ley autorice al funcionario a delegar, pero por el desconocimiento que existe en nuestro sistema legal, muchos funcionarios delegan atribuciones sin estar facultados para ello. Imagínense ustedes, son problemas de fondo, de funcionamiento de la administración pública. También este proyecto de ley trae algunas regulaciones sobre potestad sancionatoria y un régimen único de recursos administrativos. Los recursos son los mecanismos que tienen los particulares para acudir ante otra autoridad que no es el órgano judicial, para que revisen las decisiones en caso que no esté de acuerdo. Ahora veamos para qué esta reforma. Las siguientes dos láminas, pasemos dos por favor. ¿Para qué esta reforma? Primero, como ustedes se dan cuenta con lo poco que hemos hablado, reduce la incertidumbre para funcionarios y para ciudadanos. Normas oscuras generan problema al funcionario y más todavía a los ciudadanos. Fortalecer el Estado de Derecho, reducir espacios para la corrupción y la ineficiencia, mejorar la competitividad del país. La falta de una ley de procedimientos administrativos ahuyenta inversión, porque la gente pregunta, pero mire, y en caso que me denieguen, ¿qué mecanismos tengo? En caso que no me respondan, etcétera. Si no tenemos esta normativa, pues tenemos dificultades. Y también esta ley establecerá bases para una mejora regulatoria. Vamos a dar un dato más, y es que en la región, solo Nicaragua y nosotros no tenemos una ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Pregunté a un profesor de Derecho Administrativo de Nicaragua y me dice que ya están muy avanzados
en el proyecto de la Ley de Procedimientos Administrativos y otras 3 leyes más importantes para la administración pública. Vean cómo estamos nosotros. En la región, solo 2 países no estamos con una ley de esta naturaleza. Y veamos los esfuerzos que se han hecho. Por favor, la siguiente lámina. Desde el año 1993 se preparó un primer proyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa, pero no avanzó. Luego ese mismo proyecto fue revisado y actualizado durante los periodos presidenciales 2008-2009. Fueron revisados en 2 periodos presidenciales. La presidencia del presidente Saca y luego la presidencia del presidente Funes. Pero no lograron llegar estos proyectos a la Asamblea Legislativa. El año pasado fue presentado a la Asamblea Legislativa por el actual presidente de la República, por medio del señor ministro de Economía, ya el proyecto de ley de procedimientos administrativos revisado y actualizado. Y la noticia mejor es que ya una comisión ad hoc especial que existe en la Asamblea Legislativa, que conoció de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que hace poco ha sido aprobada, que entrará en vigencia en enero, otro gran avance. Esa misma comisión ha llamado ya para conocer del proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos. En esta etapa se está en el estudio de la Ley de Procedimientos Administrativos y se espera una pronta aprobación. La comisión ad hoc ha manifestado su firme voluntad de conocer en el menor tiempo posible este proyecto para que luego sea aprobado por el Pleno Legislativo. Ahora solo voy a mencionar que esta ley ha tenido una serie de críticas a través del tiempo cuando se ha intentado que sea aprobada. ¿Y cuáles son esas críticas que han surgido? En ocasiones los funcionarios han creído que esta ley va a ser como una camisa de fuerza, que va a haber un mayor control y que va a volver ineficiente la administración. Pero si ustedes se dan cuenta, un funcionario probo ve en esta ley una luz, certidumbre, menos posibilidad de equivocarse. Y por supuesto también una ley de esta naturaleza agiliza la toma de decisiones. También en ocasiones se dice que es muy complejo implementar esta ley, que va a generar grandes gastos. Realmente esta ley lo que sí va a demandar es capacitación. Es necesario capacitar tanto a funcionarios como a particulares, a toda la administración pública sobre el contenido de esta ley, porque realmente será un nuevo espacio, una nueva modalidad de actuación. Por tanto, estamos a la expectativa, por ahora, de la pronta aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos. No dudamos que esta ley vendrá a constituirse en un peldaño más para avanzar hacia ese Estado de Derecho que tanto anhelamos. Antes de finalizar mi intervención, solo quiero hacer mención que si bien esta Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y tantas leyes que se aprueban son trascendentales para que exista un verdadero Estado de Derecho, en esta búsqueda de soluciones a la problemática de nuestro país, no podemos dejar de mencionar un hecho del que hemos tenido noticia a través de los medios en estos días, y es que se ha abierto una mesa de diálogo entre el gobierno y los institutos políticos en búsqueda de soluciones a la grave problemática que vive nuestro país. Resulta claro que nuestro país está tremendamente polarizado, y ya que están aquí los diversos sectores clave en la conducción de este país, no puedo desperdiciar la oportunidad de felicitar primero este esfuerzo y segundo, de instar a que esta mesa de diálogo se mantenga no solo para el tema fiscal, sino para buscar solución
a las graves problemáticas que aquejan a la población salvadoreña. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la historia de nuestro país, nos damos cuenta que El Salvador ha transcurrido toda su historia entre violaciones a derechos humanos, golpes de Estado, violencia. Si nos ponemos a revisar, realmente este país no ha respirado a través de la historia. Entonces, estamos seguros todos, creo yo, que la única salida de esta situación tan grave que el país está viviendo es el diálogo y la concertación. Entonces, aprovechando, repito, este espacio, hago un llamado a aprovechar esta mesa para tomarla como un instrumento esencial y casi único para lograr una solución a los graves problemas de este país. Muchísimas gracias.